Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre las parábolas de Jesús, que es lo que hemos estado enseñando, es lo que hemos estado ministrando. He estado predicando. Hoy vamos al tema número 14 de las parábolas de Jesús, y el tema de hoy es el buen samaritano. Eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana, el buen samaritano. Y a esta enseñanza del buen samaritano yo le puse un título. Y el título es: que se te note Cristo. Tal vez se lo pueda decir al que está a la par suya. Dígale: hermano, que se te note Cristo. Amén. Eso es lo que vamos a estar predicando con esta parábola, que es la parábola del buen samaritano. Esta parábola, iglesia, se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas. Se encuentra en Lucas capítulo 10, del 25 al 37. No la vamos a leer todavía, pero puede ir y buscarla, tenerla ahí ya preparada. Esta parábola solamente está en el Evangelio de Lucas. La centralidad de esta parábola que vamos a ministrar es cómo debemos demostrar, esa sería la centralidad de esta parábola, cómo debemos de demostrar el amor para, en este caso el amor de Cristo para los demás. Cómo debemos demostrar el amor de Cristo para los demás, algo que en la actualidad se ha perdido, ya que nadie se interesa por los demás y lamentablemente cada uno vive para sí mismo. ¿Cuántos creemos eso? Hay un pasaje en Mateo capítulo 24, y yo quiero leérselos a ustedes, en Mateo 24, del versículo 12, donde Jesús está enseñando en relación a las señales de la venida de Cristo, las señales antes del fin, en Mateo 24, 12. Y el Señor Jesús dice algo así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, esa es una verdad y es una realidad que estamos viviendo hoy en este tiempo. La maldad se ha multiplicado grandemente. Ustedes ven hoy las noticias o vemos las noticias y vemos, hermanos, cuánta maldad hay. Estamos viendo cosas que tal vez nosotros no teníamos ni idea que iban a pasar en este país, como encontrar en las noticias y ver ahora medios de comunicación donde ponen de una forma clara y visible ver un cuerpo decapitado. Le cortaron la cabeza, degollado. Hermanos, hay gran maldad. Todos los días aparecen personas muertas, tiradas en una ronda. Hay gran maldad en este mundo. Y a raíz de eso, hermanos, seamos sinceros, el amor se ha enfriado. Hoy nosotros vemos las noticias y a la hora de ver las noticias es uno más que apareció muerto. ¿O me equivoco? Es uno más. Ya no sentimos dolor, ya no sentimos compasión y decir: oiga, ¿qué está pasando? ¡Qué terrible! Ya nadie piensa en el prójimo, porque ese que apareció muerto tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, tiene mamá, tiene papá. Y a veces inclusive podemos decir, tal vez alguno piensa y dice: bueno, se lo buscó, si andaba en malos pasos se lo buscó. Y está bien. Pero el punto es, igualmente, es un ser humano. Igualmente tiene familia. Y a veces la gente más bien hoy se goza del dolor ajeno. Y por eso, hermano, yo creo que esta parábola tiene que hablarnos a la iglesia. Esa parábola tiene que enseñarnos algo a la iglesia. Y por eso el título es: que se te note Cristo. Porque si hay alguien, hermanos, que debemos de demostrar todavía el amor y tener misericordia por otros, sería la iglesia del Señor Jesucristo. Sería la iglesia. Y si no lo hace la iglesia, que la Biblia dice que somos la luz y la sal de la tierra, la pregunta es: ¿quién lo va a hacer entonces? Y nosotros mismos nos estamos endureciendo.
Vamos a ver y leer la parábola en Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Lucas 10 del 25 al 37. ¿Lo tenemos, iglesia? El buen samaritano, dice la palabra: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Wow, qué gran enseñanza, hermanos, en esta parábola. Vamos a tratar de desglosarla un poco y empezar a explicar ahí algunas cosas de esta parábola que debe hablarnos y enseñarnos algo a nosotros en este caso. Esta parábola surge de una pregunta hecha por un intérprete de la ley. ¿Quién era este intérprete de la ley? Este intérprete de la ley era lo que se conocía en aquel tiempo como los escribas. Esos eran los intérpretes de la ley, eran los escribas, eran los encargados de pasar la ley una y otra vez, la ley de Dios, escribirla, porque en aquel tiempo, hermanos, no es como ahora que nosotros tenemos la tecnología, lo digital, lo tenemos inclusive, tenemos libros, o tenemos la palabra de Dios en un solo libro. En aquel tiempo no. En aquel tiempo lo que habían eran rollos, pergaminos, esos pergaminos eran hechos de pieles de animales. Y esos pergaminos se estrofiaban, se echaban a perder, se podrían, porque eran de pieles de animales que ponían a secar para poder escribirles, pero se jodían. Entonces los escribas eran los encargados de pasar la ley de Dios, toda la palabra de Dios, una y otra vez y poderla escribir. Esos eran los intérpretes de la ley, porque ellos tenían que interpretar para poder pasar, para poder escribir nuevamente. Así como hoy hay versiones de la palabra de Dios donde alguien tiene que ir a interpretar el pasaje original de qué decía para poder traducirlo correctamente, pues igual los escribas tenían la función de pasar la ley una y otra vez. O sea que si había alguien que conocía la ley de Dios, eran ellos. Amén. Eran ellos. Esos eran los intérpretes de la ley. Ok, este intérprete de la ley hace una pregunta y es lo que vamos a ver esto, porque la parábola nace a raíz de una pregunta. Vamos a leer otra vez, pero vamos a leer del verso 25 al 29. Dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, para probar al Señor: Maestro, oigan qué pregunta hace este hombre: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Wow, qué pregunta hace este hombre. Una pregunta que hoy la mayoría de personas no se hacen.
La mayoría de la gente hoy piensa solamente en vivir el día a día, vivir la vida loca, y se le olvida esta gran pregunta: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Porque todos vamos a morir un día. Y todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo un día. Todos vamos a dar cuenta a Dios un día. Aunque hay muchos que no creen en la vida después de la muerte, hermanos, créanme, si hay algo real es la vida después de la muerte. Más bien todo lo contrario, esta vida es irreal porque es pasajera. Es por un poco de tiempo. Pero la vida del otro lado, dice la Biblia que ella es eterna. Y en esa otra vida solo hay dos pasos para esa otra vida, y es la salvación eterna a través del Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para que el hombre sea salvo, o la segunda, que es la condenación eterna también. Y esa será para todos aquellos que rehúsen el evangelio, el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Y no crean que solo en Cristo hay salvación. Pero este hombre, este escriba, aparentemente estaba un poco interesado en esto, y él hace esta gran pregunta: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Verso 26. Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recuerdan que ellos eran los que tenían que pasar la ley. O sea, él se sabía la palabra de Dios al revés y al derecho, podríamos decirlo. Verso 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vea que él va a la ley, a los 10 mandamientos, y esos son en estas dos cosas se resumen los 10 mandamientos. Dice, aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, todo el ser nuestro del hombre debe ser completamente entregado a Cristo, entregado a Dios, completamente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Primero ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, tus fuerzas. Debes amar al Señor. Y luego de eso debes amar a tu prójimo, pero como a ti mismo. O sea, ¿cómo nos amamos nosotros? Es como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz eso que estás diciendo y vivirás. Haz eso y vivirás. Ama al Señor, ama a tu prójimo, para que vivas, para que tengas esa vida eterna. Verso 29. Ok, voy aquí a darle esa palabra prójimo. Bueno, voy a leer la pregunta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Queriendo justificarse a sí mismo, porque él era un intérprete de la ley, conocía la ley, conocía la palabra de Dios, pero nada más. Recuerden que la Biblia dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ellos conocían la palabra, pero no la cumplían. Y dice así: entonces, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, y esa es la gran pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa palabra prójimo en el griego original, la palabra es plesión. Plesión es la palabra original, o plesion, no sé cómo sería expresarlo. Esa palabra prójimo, que es plesión, significa cerca, cercano. Significa vecino, significa compañero, significa hermano. Eso significa. O sea, el prójimo es aquel que está cercano a mí, aquel que es mi amigo, mi compañero, mi hermano. Todo el que esté alrededor nuestro
en ese caso sería mi prójimo. Podríamos decir el más próximo, el más cercano. En ese momento ve el que tiene a la par tuya, ese sería tu prójimo. Ese es tu prójimo, el que esté más cercano. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Ahora, interesantemente, él sabía esto, de que la ley hablaba de amar al Señor, pero también al prójimo como a sí mismo, porque la ley lo enseñaba. La ley también lo enseñaba, o sea, desde el Antiguo Testamento esta ley estaba. Eso está en Levítico 19, del 16 al 18. Levítico 19, del 16 al 18. Recuerden que todo el libro de Levítico es puras leyes. Puras leyes. Todas las leyes que tenían que cumplir el pueblo de Israel están en Levítico. Y dentro de esas leyes está esta ley, Levítico 19, del 16 al 18, dice la palabra. Hermanos, subraye esto. Levítico 19, del 16 al 18 dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo. Qué bien empieza, ¿verdad? Qué bien empieza. No andarás chismeando entre tu pueblo. Otro día vamos a predicar de eso. Ahora no se asuste. Tranquilo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Wow. O sea, la ley también enseñaba esto. La ley de Dios enseñaba desde el principio que también teníamos que tener amor por el prójimo, amor por otros. Hermanos, y esto es interesante, eso lo vamos a ver ahora en un pasaje. Recuerden que la ley decía ojo por ojo y diente por diente. También muchos creen que ese ojo por ojo y diente por diente era para poder vengarse. Pero realmente creo, estudiando y viendo el corazón de Dios en la palabra, yo creo que el ojo por ojo y diente por diente, hermanos, no era para vengarse. Era para que sintiera lo que el otro había sentido y tuviera amor y misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseñaba en el ojo por ojo y diente por diente era que si yo agarraba el animal de un compañero mío, de un hermano, y yo le mataba la vaca, o yo le mataba la cabra, entonces el otro tenía derecho a matarme la cabra, a matarme la vaca. Ojo por ojo, diente por diente. La mayoría ha creído que esa ley era, y yo creo que así la tomó el pueblo de Israel, era, si me la hace, me la paga. Ahora, ¿cuántos piensan así hoy en día? Pero hermanos, viendo lo que acabamos de leer, yo creo que el corazón de Dios era que ahora, si usted le mató la vaca, le mató la cabra, ok, ahora el otro te va a hacer lo mismo para que tú sientas igual el dolor, lo feo que es que te hagan eso. Wow. Y hoy muchos desearan el ojo por ojo y diente por diente, pero para vengarse, ¿o me equivoco? Eso es lo que la mayoría ahora, porque ese es el corazón nuestro, pero no es el corazón de Dios. Y por eso
en esta pregunta de quién es mi prójimo, que él lo entendía correctamente, es donde ahora el Señor empieza esta parábola. Ahora vamos a ir al verso 30. Ya leímos la parábola, pero vamos a ir desglosando algunas cosas de esta parábola. En el verso 30 dice: respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El camino a Jericó, hermanos, era de unos 30 kilómetros y pasaba por una región escarpada, empinada y desolada. O sea, aquel trayecto entre Jerusalén y Jericó era más o menos 30 kilómetros. En esos 30 kilómetros había una parte que era muy desolada, muy sola, y era una parte muy empinada, y creo yo, tal vez tenía muchas vueltas para bajar los 30 kilómetros, para poder bajarlos, y ese lugar era un lugar donde era muy común que se escondieran delincuentes, ladrones, para poder asaltar. O sea, Jesús empieza a darle la parábola con algo que para ellos no era desconocido. Para ellos era conocido. Ellos conocían ese lugar. Eso es como cuando uno va a San José y le dicen, oiga, si tiene que pasar por la zona roja, tenga cuidado, porque muy probablemente ahí lo dejen sin nada. Más o menos. Aquel lugar se conocía que era peligroso. Ok, seguimos leyendo. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote. Vamos a leer versos 30 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Interesantemente, hermanos, vea que el Señor empieza ahora a hablarles, después de que aquel hombre está ahí tirado, medio muerto, ahora habla de un sacerdote y un levita. Los sacerdotes y levitas eran los oficiales más importantes, ya que cumplían un servicio religioso en el templo. Pues recuerden que el templo estaba en Jerusalén. Aparentemente ellos venían de Jerusalén, venían de cumplir su servicio religioso. Los sacerdotes eran los encargados de orar, de interceder ante Dios por el pueblo. Ellos cumplían la parte más espiritual, por decirlo de esta forma, y luego los levitas eran como los ayudantes de los sacerdotes. Ambos vienen desde el Antiguo Testamento. Los sacerdotes vienen por Aarón, y en la descendencia de Aarón venían los sacerdotes. Luego vienen los levitas que venían de la tribu de Leví, que toda esa tribu fue tomada para el servicio del tabernáculo, para poder ayudar en el tabernáculo, en las obras del tabernáculo de la casa de Dios. Podríamos decir hoy en día que serían aquellos que nosotros llamamos diáconos, aquellos que trabajan, aquellos que sirven dentro de la obra, podríamos decirle. Ahora, eran los más religiosos y ellos fueron los que inmediatamente dieron la vuelta y pasaron de largo. Hermano, yo no sé, pero dijo alguien, ¿a dónde habré visto esto? A veces los cristianos somos los que menos ayudamos. Somos los que menos, hermanos, nos dolemos por el dolor ajeno. Y se supone que somos los que estamos más cerca de Dios. Igualmente, aquellos hombres aparentemente eran los que estaban más cerca del Señor. Eran los que servían al Señor. Y lo primero que ellos hacen es pasar de lejos. Algunos creen, buscando algunos comentaristas, algunos creen que tal vez ellos pensaron que aquel hombre estaba muerto definitivamente,
Porque recuerden que la ley decía, eso está en Levítico, no lo vamos a leer, pero eso está en Levítico 21:1, donde la ley enseñaba que aquellos que servían al Señor, para ellos estaba prohibido tocar un cadáver. Porque si ellos tocaban un cadáver, ellos quedaban contaminados. Eran inmundos y tenían que hacer todo un ritual para purificarse, para poder volver a servir al Señor. Muchos creen que era eso. Inclusive algunos piensan que tal vez el sacerdote o el levita pasaron de largo porque conocían aquel lugar y pensaban, tal vez este se está haciendo para yo ir a ayudar y me van a asaltar, como hacen hoy también en algunas partes, ¿verdad? Pero el punto es que lo que el Señor acá está hablando es que ellos no tuvieron misericordia. A ellos no les interesó. A ellos no les interesó aquel hombre que estaba medio muerto. Así como hoy en día, hermanos, hoy nadie le interesa el prójimo, el vecino, el hermano. Hay que ser realista en eso. Yo estudiando eso, yo dije, wow, estos son pedradas para nosotros, porque creo que hemos dejado eso de lado. De preocuparnos por el hermano, por el amigo, por el vecino. A tal punto, hermanos, que aún en San José que sea, yo he oído personas donde dicen que usted va a San José y si a alguien lo están asaltando, todo el mundo hace lo que hizo el levita y el sacerdote. Dan la vuelta y siga caminando y déjelo. Si lo despluman, si lo matan, no le importe, camine. Nadie le interesa. Pueden dejarlo ahí tirado medio muerto. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Nadie se interesa por nadie. Nadie le importa el prójimo. Ahora, hermanos, recordemos, interesantemente, que Jesús siempre fue muy fuerte con los líderes religiosos. Jesús fue muy fuerte con ellos a tal punto que los trataba de hipócritas. Los trataba de hipócritas. Ahora Él está dando esta parábola a un intérprete de la ley, a uno de los líderes religiosos más grandes. Y Él los trataba de hipócritas. Vamos a verlo en Mateo 23, del 23 al 28. Usted lo puede leer después, estudiarlo todo en su casa. No vamos a leer todo el pasaje de cómo el Señor les habla duramente a los líderes religiosos. Mateo 23, del 23 al 28. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Dice la palabra en Mateo 23, del 23 al 28. Ahí vienen un montón de ayes. Usted puede después estudiar todos los ayes. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Oigan, porque diezmáis la menta. Oigan esto. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, caminar rectamente, la misericordia, oigan, y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que está diciéndoles el Señor? Hermanos, ellos estaban más preocupados por la parte de diezmar que por la parte de caminar conforme al propósito de Dios, en rectitud, en misericordia y en fe. Hermanos, ¿no les suena muy parecido eso a hoy? Hoy en las iglesias parece que es más importante el diezmo de una persona que amar a una persona, a la iglesia. Hoy muchas iglesias, usted vale por la cantidad que usted diezme.
Si usted no diezma, inclusive ni le dan pelota. Es más, tenemos un testimonio de un hombre, este hombre ya murió hace algunos años. Y él empezó a venir a este lugar. Y aquí entendemos, hermanos, igualmente que las personas deben de aprender a honrar a Dios en sus ofrendas y diezmos, pero, hermanos, no puede dejar de lado que Dios quiere que caminemos en santidad, que hagamos la voluntad de Dios, que sirvamos a Dios, porque la centralidad de la Biblia no es el dinero. Ese hombre empezó a venir a este lugar y se encontró por ahí una amiga y lo llevó a la iglesia donde ella iba. Y lo jaló aquí cerca. Y cuando él llegó, empezaron a decirle que cuánto podía echar. Y ese hombre no tenía dinero. Y él le dice, yo no tengo dinero. Y prácticamente la persona que se le arrimó, que era uno de los líderes de la iglesia, prácticamente le dijo, si usted no tiene dinero, mejor no vuelva. Hermano, ¿usted puede creer eso de una iglesia? Pues lo crea o no lo crea, eso es una verdad y es una realidad. Hoy hay muchos que no se interesan por el creyente, por el hermano, sino por cuánto dinero echa. Y esos escribas y fariseos, el Señor les llama hipócritas, porque ellos estaban preocupados por eso. Pero habían dejado de lado la justicia, la misericordia y la fe. Y por eso aquel hombre quiere justificarse a sí mismo y dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque ellos solo se interesaban en ellos mismos. Hermanos, yo no sé si usted lo ve, pero hoy es palpable en las iglesias. Hoy es palpable, lamentablemente, en los púlpitos cristianos donde se debería de predicar sobre el amor, la justicia, la fe en el Señor. Se predica más sobre dinero. ¿Y cuánto se puede dar? Y entre más dé, más lo amamos. Y si no da, no le amamos. Vaya a otro lado, hay un montón de iglesias pobres ahí, porque así dicen. No, si va a venir aquí, siembra en buena tierra. Porque si usted siembra en esas iglesillas, no, ahí usted no está sembrando bien. Yo no sé cuántos han oído eso. Pues el Señor fue duro con ellos. Seguimos leyendo. Ve para ver dónde me quedé, porque esto me lo está moviendo el viento. 24 seguiría, gracias. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El 23, ¿verdad? Está bien que hablen sobre diezmos, ofrendas, pero eso no es lo más importante. Hay otras cosas que habían dejado. 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Wow, en relación a eso. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes con sus leyes que tienen, que creen que porque hacen eso van a estar justificados ante Dios, yo les digo no. Porque todo empieza de adentro hacia afuera, del corazón del hombre. Porque lo primero que Dios quiere cambiar y tocar es el corazón nuestro, para ser cambiado, mudado y transformado para la gloria de Dios. No lo de afuera, hermanos. Hay gente que se preocupa solo por lo de afuera. Pero todo empieza en el corazón, hermanos. ¿No dice la Biblia que de la abundancia, de lo que abunda en el corazón, habla la boca? Todo viene de ahí. ¿De dónde dice la palabra que salen los robos, los hurtos, las maledicencias? Dice que salen de adentro, del corazón del hombre. Por eso si hay algo que nosotros necesitamos es ser confrontados, es en nuestro corazón pecaminoso, para ser cambiado por Dios, para poder cambiar nuestra manera de vivir.
Si tu corazón no cambia, hermanos, tu vida no cambia. Aló. Si la palabra de Dios no te habla al corazón, no toca tu corazón, hermano, no hay cambio. Y hoy la gente en las iglesias está más preocupada por lo externo que por lo interno. Están más preocupadas por la casa que voy a tener, por el carro que quiero tener, que por mi corazón, cómo está delante de Dios y si estoy caminando de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Aló. Verso 26, fariseo ciego otra vez. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow. Y él ahora los compara con un cementerio, con un sepulcro. Usted va ahora, hermanos, a los cementerios y usted ve las bóvedas, ¿verdad?, enchapadas, lindísimas. Algunos, oigan, tienen más bien en sus casas. Hay todavía algunas personas que tienen piso de barro todavía, no tienen, oigan, ni piso rojo, mucho menos cerámica. Y usted encuentra hoy bóvedas, ¿verdad?, todas lindas, hermosas, pintadas con cerámica, todas bonitas, pero ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Y el Señor les habla de esa forma. Ustedes parecen tumbas hermosas, pero por dentro están llenos de cochinada, de pudredumbre. El corazón del hombre. El Señor fue duro con los religiosos, porque aparentan una cosa, pero hacen otra cosa. Veamos un ejemplo de lo que ellos hacían. Marcos 2, del 15 al 17. Marcos 2, del 15 al 17. Marcos capítulo 2, del 15 al 17, habla de cuando el Señor llama a Leví, y este Leví era un hombre cobrador de impuestos que era odiado en Roma. Lo odiaban porque era un cobrador de impuestos. Eran de esos que se roban el dinero de una forma descarada, así como algunos que le dan un gran premio hoy en día, ¿verdad? Y usted dice, wow, ¿cómo? Pero no ha cambiado mucho la cosa. Después de 2000 años, como que la cosa sigue igual. La cosa es que a este hombre Leví, Dios lo llama, y en él hay un arrepentimiento, en él hay un cambio de verdad. Pero vea lo que dice la palabra. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, en la casa de Leví, oigan, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Habían publicanos, habían pecadores. Dice la palabra, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Oigan el corazón de ellos, tenían la ley, conocían la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es para salvación. Es para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, ¿a quiénes debemos de llevarles el mensaje, la palabra de salvación? A los pecadores. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La diferencia es, no somos, pero estamos. Debemos de relacionarnos con gente que no conoce a Dios para poder ser testimonio de que somos creyentes. Somos la luz y la sal de la tierra. Amén.
Ahora, el Señor nunca habla en la palabra de que usted no se acerque a un pecador. Hace muchos años, yo no sé cuántos se acuerdan, pero el que era evangélico no le podía hablar al vecino que era inconverso. El vecino era un hijo del diablo y no se le podía hablar. Los hijos de esos cristianos evangélicos les prohibían jugar con los otros amigos porque eran mundanos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hermano, eso no puede ser el evangelio. Jesús estuvo con pecadores. Ahora, el problema es que ahora que han pasado los años, nos hemos ido al otro extremo. Porque ahora cristianos evangélicos van y se meten a una discoteca, van a tomar licor con los inconversos, y muchos de esos, entre comillas, dicen, para ganármelo para Cristo. Y se van al otro lado. Entonces, ni uno ni otro, los extremos son dañinos. Pero debemos de compartir el evangelio con el vecino. Hermano, y la forma es tu comportamiento. A veces habla más el comportamiento nuestro que lo que digamos. Amén. Al oír eso, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuántos pecadores sabemos acá? Él vino a llamarnos, Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos, porque somos pecadores. Hermanos, ¿o qué es? Que la gente cree, a veces la gente cree que venir a Cristo es: ahora yo definitivamente, hermanos, no hago nada, no quiebro un plato, soy la Santísima Trinidad. No, hermano, eso no es verdad. Somos pecadores que necesitamos de Cristo. Necesitamos que Él cambie este corazón, que este corazón todavía no quiere inclinarse por completo a Dios, que queremos servir a nuestro Dios ahora porque reconocemos la gracia, el amor y la misericordia que Él tuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Ok, entonces Él les habla de esa forma. Vamos de nuevo a la parábola. Ya hablamos de el sacerdote y el levita. Ahora, hermanos, cada vez que usted vea la palabra, esos peros en la palabra, pero. Ese pero, hermano, es un frenazo en seco. Pero, deténgase ahí y analice. Pero. Verso, pues ya me perdí, yo me pierdo, y es que se me está moviendo el viento esto. Gracias. Pero un samaritano, y ahí viene la parábola del buen samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El buen samaritano. Hermanos, a veces la gente cuando habla del buen samaritano, creen que un samaritano es una persona buena. ¿Cuántos han relacionado el buen samaritano con una persona buena? ¡Ay, qué buen samaritano! Es una persona buena que se preocupa por otros. Hermanos, samaritano era porque él era de Samaria. Porque si hubiera sido de San Carlos, hubiera sido un sancarleño. El buen sancarleño. Y si hubiera sido costarricense, el buen tico. Pero a veces la gente, hermanos, tiene ideas en la cabeza preconcebidas que no es lo que la Biblia enseña. Un buen samaritano no es alguien que, ¡ay, qué bueno que es ese hombre, un buen samaritano! No. Interesantemente, más bien el Señor usa la figura de un samaritano. Porque ese samaritano, hermano, esto es interesante. Los samaritanos eran personas odiadas. Oigan, eran personas odiadas por los judíos y los líderes religiosos. Eran odiados. Para ellos eran herejes y vistos casi como animales. Oigan, casi como animales. Sin embargo, fue el que tuvo o estuvo dispuesto a ayudar a aquel hombre. Fue movido a misericordia. Los otros se suponía que eran los más religiosos.
Este era el que era odiado. Aquel hombre que lo agarraron los ladrones al venir de Jerusalén, probablemente era un judío. Ahora, un judío que odiaba a los samaritanos. O sea que si había alguien que debía ayudar a aquel hombre tirado ahí, eran el sacerdote y el levita, porque era parte de su pueblo. Pero el samaritano no, porque más bien era odiado a tal punto que lo veían como un hereje o un animal. E inclusive Samaria estaba dividida o estaba en el puro centro de Israel. Y cuando ellos querían pasar de una región a otra, y Samaria estaba en el centro, ellos daban la vuelta y pasaban por el lugar más largo, con tal de no tener que tan siquiera pasar por donde vivían los samaritanos. Para que tengan una idea. Sin embargo, aquel samaritano iba de camino y se encontró a aquel hombre tirado en el suelo. Y ese samaritano fue movido a misericordia con aquel que le odiaba. Wow. Con aquel que le odiaba. Vamos a leer, seguir leyendo hasta el verso 35. Me quedé en el verso 34. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. Él realmente tuvo misericordia por aquel, pero era aquel que le odiaba. Interesantemente. Ahora vamos a leer del verso 36 y 37. Dice el 36: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: veías tú lo mismo. Aquí vamos a ver algo interesante. Vea que el Señor no habla, o sea, en la parábola habla del samaritano, pero para ellos aún nombrar un samaritano, o sea, eran tan odiados que ellos tan siquiera lo nombraban. Entonces por eso Jesús, de una forma sabia, Jesús lo confronta al intérprete de la ley, cambiándole el orden de la pregunta. La pregunta que hace aquel intérprete de la ley es: ¿quién es mi prójimo? Si la pregunta la hubiera respondido correctamente a esa pregunta, él tendría que haber dicho: mi prójimo es ¿quién? El samaritano directamente. Tenía que haberlo nombrado. Pero él no podía. Para ellos nombrarlo era algo, era mal visto. Ni tan siquiera querían nombrarlo. Entonces él le cambia esa pregunta a: ¿quién de los 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de los 3? A ver qué decía. ¿Quién de los 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, ya que fue el samaritano que tanto ellos odiaban? No pagando este hombre mal por mal, sino bien por mal. Ve, haz tú lo mismo, le dice el Señor a este intérprete de la ley. O sea, Jesús le aplicó el refrán: haz con los demás lo que te gustaría que los demás hagan contigo. Ay, 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 eso es para nosotros. Haz con los demás lo que te gustaría que los demás hagan contigo. Pregunta: si a usted lo están asaltando a alguien, ¿no te gustaría que alguien te ayude? Si estás pasando un problema económico, financiero en tu casa, ¿no te gustaría que alguien te ayude?
pues ve y haz lo mismo. ¿Cuántos reconocemos que hemos fallado? A veces no nos interesa el prójimo. Ve tú y haz lo mismo. Sé el prójimo de aquel que tiene necesidad, el más cercano, el que te des cuenta. Y a veces nos damos cuenta y no hacemos nada. Hermanos, y es que todos los que decimos ser creyentes tenemos que hacer que se note Cristo. Todos los que decimos ser creyentes debemos de hacer que se nos note Cristo con nuestro amor y comportamiento hacia los demás, ya que esto nos enseña la palabra de Dios. Eso nos enseña la palabra. Y vamos a ver, hermanos, por cuestión de tiempo, vamos a ver algunas citas rápidamente de qué enseña la palabra que amarra esta parábola en relación a lo que Jesús quería enseñarle a aquel intérprete de la ley, a aquel religioso que nos enseña hoy a nosotros, que a veces, hermanos, queremos ser religiosos y se nos olvida el amor al prójimo, ayudar al prójimo, bendecir a otro hermano, a otra persona que está pasando necesidad. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 11. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 11. Vamos a leer del 7 al 11 y luego del 20 al 21. Usted lo puede después estudiar todo en su casa. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros. Hermano, aquel levita y aquel sacerdote demostró amor de Dios. ¿Ellos demostraron el amor de Dios a aquel hombre ahí tirado medio muerto? No. Pero aquel que odiaban demostró amor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel, oigan qué enfático es Juan. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Oigan, eso es fuerte. El apóstol Juan está diciendo que una persona que sea un religioso, que pase metido en la iglesia y no demuestra su amor, el amor de Cristo, a otros es simplemente no ha nacido de nuevo. Porque aquellos que han nacido de nuevo van a demostrar el amor de Dios porque Dios es amor. Y se supone que lo primero que un creyente hace en el momento de su conversión, de su salvación, de su arrepentimiento es que viene a morar Cristo en su corazón. Y Cristo es Dios y Él es amor. Por eso cuando usted ve los frutos del Espíritu, hermanos, el primer fruto del Espíritu, según la palabra en Gálatas, es el amor. Wow. Es el amor. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, Dios nos amó a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros amábamos a Dios? No. ¿Queríamos algo con Dios?
No, pero Él demuestra su amor para con nosotros que más bien le odiábamos. Ese es el amor. Ahora, vea lo que dice el verso 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, oigan eso, iglesia. Si Dios nos ha amado así, de esa forma, debemos también nosotros amarnos unos a otros, aunque el que esté a la par, el más próximo, no nos ame, no nos quiera, hable mal de nosotros, nos haga muecas, nos saque la lengua. Porque Dios nos amó a nosotros sin nosotros amarle a Él. ¿Y cuántas personas conoce usted hoy en las iglesias que se van de una iglesia para otra? Porque alguien le hizo algo, porque le sacó la lengua. Es que ahí no hay amor. No me saludan. Sí, no hay amor porque usted no quiere dar amor. ¿Estamos entendiendo? Porque si no estaríamos haciendo lo del levita y el sacerdote. Me doy la vuelta, me voy para otro lugar. Cuando yo debería, si alguien no me quiere, debo demostrar mi amor a ese vecino incómodo que tiene usted en su barrio, a ese compañero de trabajo, a ese familiar. ¿Aló? ¿O creemos que somos religiosos como el sacerdote y el levita? ¿O somos como aquel samaritano que a pesar de que le odiaban, él fue movido a misericordia? Qué gran lección, hermanos, esta parábola. Ahora vea lo que dice el mismo Juan en los versos 20 y 21 del capítulo 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, oigan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Guau, hermano, eso es un leñazo. ¿Cuántos decimos ay? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, un mandato. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y recuerden que hermano también de la palabra prójimo es el más cercano, es el hermano, es el prójimo. Ame a su hermano. No lo odie. No quiera que le parta un rayo, que le pase un tren por encima. Ámelo, ore por él. Ahora vea lo que dice Mateo 5 del 38 al 48. Mateo capítulo 5 del 38 al 48. Hermano, cuando usted lo encuentre, diga conmigo, ay, ay, ay. Mateo capítulo 5 del 38 al 48. ¿Lo tiene? Ay, ay, ay. ¿Lo tiene? Ay, ay, ay. Vea lo que dice la palabra. Mateo 5 del 38 al 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ya hablamos de eso, lo explicamos un poco. Pero yo os digo, no resistáis, porque ese es el corazón de Dios. Mas yo os digo, hablando Jesús, que no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso fue lo que hizo el samaritano. A él lo odiaban. No querían ni mentarlo, pero él fue movido a misericordia. Él puso la otra
mejilla. Dice, y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Muchos desean eso, ¿verdad? Amar al que me ama, pero odiar al que no me hace bien, al que me saca la lengua y no me da un besito. Entonces dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Acuérdese quién, a quién debe de hacerle bien. A los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. No ore, hermano, diciéndole, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Muchos oran así, por el esposo, por la esposa, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Vean la misericordia de Dios. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también así los publicanos? Los publicanos, como no eran gente querida, ellos solamente se relacionaban entre ellos, se amaban entre ellos mismos, pero no con los demás. Verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, hermanos, ¿qué hacéis de más? Qué bonito es saludar a alguien, ¿verdad? Que a usted se lo tira y lo abraza y hermano, y es aquel amor, ¿verdad? Pero saludar a alguien que no me cae muy bien, o no le caigo muy bien, o vamos a hacer como la iglesia tradicional. Entramos a la puerta y empezamos a ver dónde está fulano para sentarme al otro lado para no tener ni que topármelo. Mucho menos darle el saludo de la paz, ¿verdad? Pues muchos a veces, ¿verdad? Y la paz sea contigo, y ojalá que cuando salga le parta un rayo. Hermanos, no, ese no puede ser el corazón de un creyente. Amén. Verso 47. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y con eso termino, iglesia. Romanos 13 del 7 al 10, con eso terminamos. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, del 7 al 10. Romanos 13 del 7 al 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Romanos 13 del 7 al 10, dice así. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, iglesia. Oigan, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Hermanos, dice Pablo a los romanos, no debáis a nadie nada, pero si tengan una deuda. La deuda es amar a otros. No debáis a nadie nada, pero si tengan una gran deuda. Hermano, ¿cómo se siente usted cuando no puede pagar? O cuando no tiene para pagar, o cuando tiene una deuda que sabe que tiene que pagar. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros como una deuda que tengo. ¿Por qué tengo esa deuda? Porque si Cristo me perdonó y me amó y me llenó de su amor, hermano, la deuda que tengo es demostrar a otros ese amor que Él tuvo por mí, esa gracia que Él tuvo por mí, para perdonarme, para salvarme, para llenarme de su amor y ser su hijo. Igualmente la iglesia, debemos de tener ese amor por otros. Inclina tu rostro, iglesia. Y yo quiero que pienses por un momento en esta palabra que hemos ministrado en esta mañana. Recuerda esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, Señor? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Somos el sacerdote o el levita religiosos? ¿O somos aquel samaritano movido a misericordia, que a pesar de que a él le odiaban, él estuvo dispuesto a ayudar a aquel que le odiaba? Señor, ayúdanos a tener el corazón de ese samaritano, Padre. Ayúdanos a la iglesia a despojarnos de toda religiosidad, de esa vestidura, Señor, religiosa que muchas veces hoy hay en las iglesias, lamentablemente, en los altares, en los líderes de las iglesias, donde solamente se saluda o se ve con buenos ojos aquel que tiene dinero, que me puede dar algo, Señor. Cuando tu palabra nos muestra que debemos más bien de orar y amar a aquellos que no nos hacen bien, Señor. Que nuestro corazón sea limpio, íntegro ante ti. Que no seamos como aquellos fariseos y escribas hipócritas, Señor, sino que podamos demostrar tu amor, Señor, con el vecino, o al compañero de trabajo, con el amigo, con el familiar y aún con aquel que es mi enemigo, Señor, para mostrar al mundo la obra tuya, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, derramando tu sangre y dándonos salvación, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. ¿Cuánto